Hola, y muchas gracias por animarte a participar en este curso desarrollado por T-Books y ofrecido mediante Nova Oil Training. Antes que todo y antes que nada, quiero desearte felices fiestas, ya sean presentes porque nos están sintonizando en el invierno de 2020 o futuras en caso de que estés animándote a tomar este curso con posterioridad. Aunque no sea Navidad, es tiempo de compartir un poquito de espíritu, aunque sea en la distancia del tiempo. También quiero felicitarte por tu decisión de invertir en quizá la más noble labor de todas, aprender. Para mí, de igual manera, es un honor poder participar en la noblísima labor de enseñar. Como podrás apreciar por mi atuendo, siempre me ha parecido mágica esta época de fin de año, llena de buenos deseos, celebración y reuniones con la familia y amigos. O reuniones pequeñas, a lo mucho, en estos casos de pandemia. En verdad, pocas cosas me hacen más feliz que ver los distintos destellos de luz que adornan las casas en estas épocas. Ahora, no sé si estés consciente del milagro que es la energía eléctrica. Date cuenta que en este preciso momento se está quemando la molécula de gas, moviendo el aspa de los aerogeneradores o quizá absorbiendo la luz del astro rey para generar la electricidad misma que viaja a la velocidad de la luz por la red, directo a tu dispositivo para que puedas tú apreciar este curso pregrabado desde la seguridad y comodidad de tu hogar. En verdad, la energía eléctrica es una maravilla. La electricidad es el fluido vital que corre por las venas de nuestra realidad tecnológica, que nos mantiene vivos con un nivel de vida más digno que en cualquier época anterior de la humanidad y nos va a permitir seguir evolucionando hacia un mejor futuro para todos. Particularmente especial es la energía renovable, que nos permite tener este estilo de vida de una manera sustentable y compatible con nuestro entorno. Hoy más que nunca, en medio de esta crisis de salubridad global, estoy convencido que el gran reto para la humanidad de este siglo es reivindicar su relación con el entorno. Tenemos que dejar de entendernos como seres distintos del planeta y armonizarnos con esta esfera magnífica en la que vamos flotando por el universo. Esto no va a ser fácil, pero estoy convencido que lo lograremos. Y uno de los pasos más importantes es migrar a fuentes de energía renovables. Es algo que está sucediendo y que tiene que suceder. No lo duden ni por medio segundo, ni intenten resistirse. Ahora, a través de mi vida profesional, he tenido el privilegio y la oportunidad de participar en la implementación de diversos proyectos de energía renovable, así como de hidrocarburos. Me enorgullece en especial saber que estos proyectos están contribuyendo a dar este gran paso para el desarrollo humano. Precisamente hoy quiero compartirte un poquito de mi experiencia. Específicamente quiero abundar en una modalidad de financiamiento de la cual se usa bastante para financiar no solo proyectos renovables, sino proyectos de infraestructura en general, los que se conocen en términos muy nice como Project Finance. Gracias por acompañarme en este viaje para explorar de qué se trata exactamente esto del Project Finance. Yo soy su profesor el día de hoy, Esteban Sánchez Borboa, abogado y contador de formación con 12 años de experiencia profesional, de las cuales más de la mitad se ha estado enfocada en el sector energético. Ahora, en este curso daremos un vistazo generalizado, abundando en los aspectos financieros y legales de qué es un Project Finance, por qué se utiliza y cómo es que se implementa. Además, a través de este curso, te familiarizarás con los pasos y documentos necesarios para poder implementar un proyecto tipo Project Finance y tendrás una idea de cómo armar paralelamente una estructura para financiar el IVA del proyecto. Asimismo, apreciarás la planeación, funcionamiento y operación de los flujos de efectivo de un proyecto financiado bajo este esquema. Este curso se divide en 6 módulos, de los cuales este será el primero, una pequeña introducción a lo que es Project Finance. Y de este módulo, específicamente entenderás la estructura de un Project Finance, de lo que es a partir de conceptos básicos jurídicos y financieros,
Apreciarás los beneficios y razones para optar por este tipo de estructura y te familiarizarás con el proceso de implementación de este tipo de estructura legal y financiera. Ahora, vamos por partes. Exactamente, ¿qué es Project Finance? Pues empecemos por el principio. En sentido literal significa project, proyecto, y finance, finanzas. Ahora, ¿qué es un proyecto? A mí me gusta pensar que un proyecto es una idea, es un pensamiento que aparece en nuestra mente. Cualquier proyecto que se les puede ocurrir, desde una gran película, hasta un parque eólico o inclusive este pequeño curso pregrabado, nace como una idea, quizás hasta como un sueño en la mente de un loquito. Pero la maravilla de esta realidad en la que vivimos, de esta existencia humana, es que las ideas y los sueños se pueden volver realidad. Ahora, para que las ideas se transformen en verdad, se requiere de muchas cosas. Se requiere de una unión armoniosa de voluntades que están dispuestas a trabajar hasta un fin común. Se requiere, desde luego, de gente talentosa, se requiere de tiempo y, por supuesto, se requiere de chichín, dinero, lana, cash, masare, plata, pasta, de la mula, that sweet, sweet money. Quienes se encargan de conseguir el dinero son los financieros. Y Project Finance es precisamente un esquema de financiamiento diseñado específicamente para financiar proyectos. Suena increíble, ¿no? Los bancos me prestan dinero para hacer un proyecto y en caso de que no se pueda pagar de regreso el dinero que me prestaron, simplemente se quedan con el mismo sin que se lancen sobre mi patrimonio para cobrarse las deudas. Pues sí, suena muy interesante esta modalidad y por eso se utiliza con frecuencia, por varios desarrolladores. Sin embargo, para que los bancos estén de acuerdo con financiar proyectos de infraestructura bajo estos términos, tienen que revisar que el proyecto esté bien armado para que no se queden con una proverbial papa caliente en las manos. En este sentido, como bien hemos hecho hincapié desde el principio, el término es Project Finance. Project Finance. Primero tiene que haber un proyecto, luego vemos si es posible que haya un financiamiento. Si no hay un proyecto bien armado, lo único que se va a tener son fantasías en la mente y números en el papel. Para esto, los bancos hacen un diagnóstico exhaustivo de todos los aspectos relevantes del proyecto, antes de siquiera ponerse a negociar los términos del financiamiento. Y a manera de expresar o pintarles una manera fácil de explicar, podemos utilizar una analogía en el que el proyecto sea un niño y los bancos son doctores que prestan sus servicios para que sea viable que este niño nazca. Antes de que el doctor pueda asistir en el parto, va a tener que hacer una revisión del proceso de gestación del niño. No es que el niño tenga que ya estar corriendo y brincando antes del parto, vaya, no tendría tanto sentido, pero más bien el doctor sí tiene que revisar y tener cierto grado de certeza de que lo que está dentro del vientre está bien encaminado a desarrollarse de una manera sana, con todos sus órganos que le permitan vivir y todas sus partes del cuerpo que le permitan moverse en el tiempo esperado. De alguna manera tienen que ver que efectivamente lo que se va a producir, lo que se va a financiar, tiene pies y cabeza y va a formarse bien una vez que presten el dinero. Ahora, precisamente, regresando al dinero, vaya, creo que es posible decir que a todos nos puede beneficiar tener más dinero. En parte, por eso yo ofrezco estos cursos, en parte, por eso ustedes se siguen capacitando, están invirtiendo en su educación a fin de poder prestar servicios de mayor valor agregado y poder obtener más dinero de la prestación de los mismos. Y bien, todos nos gusta el dinero
Y todos entendemos la premisa básica de que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Ahora, a los banqueros también les gusta el dinero. Es más, no solo quieren más dinero, sino necesitan hacer más dinero. Esa es literalmente su chamba. No solo eso, sino que los bancos se dedican a hacer dinero no con su propio dinero, sino con el dinero del público ahorrador en general. Esta es la naturaleza de la actividad de los bancos. Son entidades financieras que están sumamente reguladas, en tanto que pueden realizar, por una parte, la actividad de captación de recursos financieros del público ahorrador, y están facultados para colocarlo entre distintos usuarios o proyectos o clientes que buscan financiar sus actividades. Y precisamente prestan este dinero a cambio de un rendimiento. Ahora, dada la naturaleza de esta actividad, los bancos no solo tienen que seguir pues, normatividad de ley y obtener pues, toda una serie de autorizaciones conforme a sus procesos y su organización y normatividad interna, sino que pues tienen que garantizar que lo que prestan se va a pagar. Tienen que garantizar el pago y cuidar la fuente de repago de los créditos que otorgan. Y a manera de entender cómo opera esta actividad fundamental para los bancos. En un crédito hipotecario, vaya, se le presta a un cliente dinero para que compre un inmueble. En este caso, la garantía es precisamente el inmueble adquirido con el crédito. En caso de que yo incumpla con mi crédito que utilicé para comprar mi departamento, el banco va a llegar, me va a quitar mediante la hipoteca mi departamento y lo va a rematar para cobrarse el dinero que me prestó. Regresando al proceso de implementación con sus distintos pasos que venimos explorando desde el módulo 1, ahorita ya, una vez que pasamos el periodo de auditoría due diligence, emite los reportes de auditoría correspondientes, ya llegamos al siguiente punto y precisamente en este módulo los documentos de crédito corresponde a estos siguientes 3 puntos: la negociación, firma y desembolso de los documentos pues necesarios para el financiamiento, que no se dividen en documentos de crédito y documentos de garantía. Este módulo nos enfocaremos en los documentos de crédito. Ahora, para ilustrar cómo opera la temporalidad del proyecto, en esta diapositiva les mostramos un ejemplo de más o menos cómo es que se va dando el proceso en una línea del tiempo. No se confundan, son fácil más de un año de gestiones iniciales en lo que se hacen los estudios ambientales previo a presentar los permisos, las solicitudes de los permisos ambientales y luego obtenerlos, en lo que se hacen las primeras gestiones de acercamientos con dueños de la tierra. A lo mejor se va adquiriendo el predio dominante para de ahí montar las servidumbres, dependiendo del tipo de proyecto, y también obteniendo, pues vaya, los permisos básicos regulatorios y los contratos de off-takers, que son los que garantizan la fuente de repago. Estos 3 puntos son indispensables y sí, es normal que tarde más de un año esta primera etapa. Posteriormente se puede hacer un acercamiento con los bancos, firmar un term sheet. Y bueno, ya si es muy, muy acelerado el proceso, sí puede llegar a tardar un mes el proceso de auditoría, para después, una vez que se tienen ya bien identificados los distintos riesgos bajo los distintos aspectos del proyecto, se entra en la etapa de negociación de los documentos, y pues posteriormente también puede tardar unos meses para finalmente firmarlos. Después de la firma suele ser corto el periodo para los desembolsos, sobre todo si ya se tiene bien en orden y si se pateó la mayoría de los riesgos para previo de la firma, unas semanitas, y finalmente ya se da el desembolso y la operación del proyecto. Y entonces, para que se den una idea, pues sí es normal que en un proyecto de 30 años, como pudiera ser un parque eólico o un gasoducto también, los permisos de la CRE suelen durar 30 años con posibilidad de prórroga.
pues no es, es bastante común que no se financie durante los 30 años. La mayoría de los recursos son para financiar el proyecto, el periodo de construcción. Entonces es normal que pues a lo mejor sean 15 años de amortización del financiamiento, mediante los cuales opera esta estructura y se va pagando el crédito, y una vez que se amortiza la totalidad de la deuda, pues vaya, hay 15 años de operación, en la cual se generan recursos, dividendos, para los accionistas, o se puede poner el proyecto a un interesado en adquirirlo. Y bueno, al final de los últimos 15 años ya hay un cierre y un desmantelamiento para cerrar el proyecto y pues, mitigar los últimos impactos ambientales y luego pues, seguir adelante. Ahora, una vez que tenemos esto presente, es hora de entrar a quizá la parte más interesante, que es el plano de la arquitectura jurídica, que nos demuestra cómo es que ya exactamente opera una estructura de Project Finance. Y pues aquí se resume en esta diapositiva, que puede ser un poquito abrumante así de primer vistazo, pero entraremos poco a poco a explicarlo y ya en cuestión de algunos minutos ya entenderán cómo es que funciona y les resultará ya menos confusa esta pequeña estructura. Ahora, empecemos por garantías. La garantía es un medio alternativo de asegurar el cumplimiento de una obligación. Es una obligación accesoria, de tal manera que ante el incumplimiento de la obligación principal, ante una falta de pago de esta obligación principal, se ejecuta la otra garantía a fin de que el acreedor de la obligación principal pueda hacerse del pago de su obligación. Ahora, hay distintos tipos de garantía, pero tradicionalmente se dividen en dos. Hay garantías reales, mediante las cuales específicamente un bien se afecta o una generalidad de bienes se afectan para servir como garantía de pago, y hay garantías de tipo personal, mediante las cuales otra persona, un tercero distinto al acreedor y el deudor bajo el vínculo de obligación principal, cumple con la obligación de pago ante un incumplimiento. Como garantías personales, tradicionalmente se entiende la obligación solidaria, como pudiera ser a lo mejor pues, la matriz también firme como obligado solidario, o otorga una garantía de carácter corporativo, le llaman, ante ciertas obligaciones. También esto se termina asentando en títulos de crédito, mediante el aval en un pagaré. Y también existe como tipo de garantía personal una fianza, normalmente una fianza empresarial, que únicamente puede ser otorgada por una institución de fianzas autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ofrecer estos servicios. Ahora, en cuanto a garantías reales, pues las dos comunes que se entienden de derecho civil tradicionalmente es la prenda, mediante la cual un bien mueble se entrega para al acreedor para que lo conserve y pues ejecute la garantía, la remate en caso de algún incumplimiento de la obligación principal. Y por otra parte está la hipoteca, que tradicionalmente se utiliza para dar en garantía bienes inmuebles. Y asimismo está la prenda sin transmisión de posesión, que abundaremos en ello un poquito más adelante. Y un poquito fuera de la categoría de personal o real está el fideicomiso de garantía, mediante el cual pues sí actúa una entidad tercera, pero también se crea un patrimonio propio con ciertos fines, pero no entra específicamente bajo estas categorías tradicionales, en mi opinión, sino es más bien como un híbrido distinto, por lo que veremos ahorita. Ahora, la principal problemática detrás de las garantías y su efectividad es que, pues, en principio son obligaciones que se pactan entre el acreedor y el deudor, o el acreedor y el tercero garante. Sin embargo, para poder ser efectivas, tienen que afectar al resto de los acreedores del deudor.
Ahora, precisamente por eso, ¿cómo es que podemos garantizarle al acreedor que la garantía específica que se le otorgó, ya sea esta un bien o sea esta de otro tipo, cómo es que podemos garantizar que va a servir esa garantía para hacer frente al cumplimiento de la obligación que tiene el deudor con él y no para hacer frente a las obligaciones, el resto de las obligaciones que tiene el deudor con los otros acreedores? Porque ya vimos desde el módulo primero que en principio las personas responden por sus obligaciones hasta por el monto entero de su patrimonio. Y, pues bueno, en el caso de una obligación personal no hay tanto problema, pues porque en tanto que son dos personas separadas y tienen patrimonios separados, en tanto que pues el acreedor tiene un garante de carácter personal, pues simplemente es un otro contrato mediante el cual estas dos personas pues, están de acuerdo con que ante el cumplimiento del deudor principal se irá contra el tercero, y esto es un pacto entre las dos personas y nada tiene que ver, en tanto que no puede obligarse a una persona bajo un acto jurídico que no celebró, nada puede obligar a este garante que se obligó para con el acreedor a que haga frente a las obligaciones con los acreedores con los que no tiene un acto jurídico. Sin embargo, en el caso de las garantías reales, esto sí presenta una problemática, porque los bienes en principio siguen siendo parte del patrimonio del deudor. Y en ese sentido, para poder perfeccionar las garantías, hay dos medios tradicionales. La disposición, que precisamente por estas razones que la prenda se perfecciona con la entrega de la cosa al acreedor, porque de esta manera, precisamente sacando de quitándole la posesión al deudor del bien que está específicamente afectado en prenda para hacer garantía de obligación y poniéndolo en las manos del acreedor, es que pues el deudor ya no lo tiene, ante actos de otros acreedores queda excluido porque no pueden a la hora de arribar con el deudor para ejecutar bienes de su patrimonio, simplemente no van a encontrar el bien específicamente dado en prenda. Y precisamente ya cuando se haga pues, todo el orden de prelación, a lo mejor en un procedimiento concursal, pues verán que efectivamente pues, hay un bien que en principio pertenece al patrimonio del deudor, pero que está afectado en prenda bajo un contrato de prenda, y precisamente por ello no entra dentro de la masa bajo los cuales los otros acreedores tienen derecho a acceder para cobrarse, porque está afectado específicamente al cumplimiento de la obligación de otro acreedor. Ahora abundaremos en esta parte, no solo en la posibilidad de financiar los costos del proyecto, que es lo que normalmente se financia mediante un crédito Project Finance, sino también el IVA que se genera durante el periodo de construcción del mismo. Ahora bien, el impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA, y tomando como base, pues vaya, los elementos esenciales de las contribuciones de derecho fiscal, podemos identificar quién es el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. El sujeto, que está obligado al pago del impuesto al valor agregado, son personas físicas o morales dentro del territorio nacional que realicen el objeto. Que el objeto, en términos generales, hay 4 categorías que prevé la ley. La enajenación de bienes, básicamente la compra-venta, la prestación de servicios, el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, como pudiera ser un arrendamiento, y la importación. La base para el cálculo del monto del impuesto es el monto de la contraprestación, ya sea lo que se paga por el bien, lo que se paga por concepto de honorarios por servicios, o lo que se paga por arrendamiento, o en su caso, importación. La tasa, en términos generales, es del 16%. Hay unas excepciones de la franja fronteriza, pero no entraremos específicamente en este tema. Y también está bienes que son tasa cero y bienes que son exentos de IVA, pero no abundaremos en este tema. Para términos generales, tomemos la tasa del 16%, que es la general. Y la época de pago, el IVA se paga mensualmente y normalmente se paga a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se generó.
Ahora bien, el IVA es un impuesto curioso porque se causa por el que realiza la actividad, es decir, quien realiza la actividad, que es el objeto gravable, la venta de bienes o la prestación de servicio, es el que causa el impuesto. Sin embargo, este impuesto se traslada a las personas que benefician de la actividad, de tal manera que es la persona que recibe el beneficio, que adquiere el bien, que recibe el servicio, quien termina pagando el impuesto, no obstante que el que causó es el que le presta o vende el bien. Ahora, en términos generales, se tiene que entender como un impuesto al consumo. Y esto, la manera en la que termina operando es que los que pagan el IVA en medio de la cadena de valor pueden acreditarlo si van a posteriormente incorporar el bien o incorporar los servicios que recibieron a otro bien que a su vez está grabado por IVA para venderlo con posterioridad o que lo incorporan en la prestación de sus servicios con posterioridad a un consumidor. En este sentido, el contribuyente paga la diferencia entre el IVA a su cargo, el IVA que generó y trasladó, y el IVA que le hubieran trasladado. Y para hacer un poquito más claro estos conceptos, vamos a entrar en un ejemplo. Supongamos un individuo o sociedad B que adquiere un bien X de una persona a un precio de 100 pesos. Como todos entendemos, hay 16 pesos de IVA que se pagan, el 16%. Por lo tanto, B paga a A por el bien 116 pesos, de los cuales 100 es el precio y 16 es el IVA. Ahora, B a su vez va a tomar este bien X, asumiendo que es un comercializador, porque pues, era el ejemplo más sencillo. B va a tomar el bien X que adquirió de A y lo va a vender a C, quien es el consumidor final del bien. Y lo va a vender con un margen del 200%. Es decir, lo va a vender a el triple, a un precio de 300. En este caso, B, por el concepto de enajenación de bienes, causa un IVA de 48 que le traslada a C. Y C es el que le paga la cantidad correspondiente a B. Estos 348 en total, de los cuales 300 es el precio y 48 es el IVA a pagar. Nótese que el IVA que paga C como consumidor es la totalidad del IVA correspondiente, 48 pesos. Sin embargo, el IVA que es pagado por B es el diferencial entre el IVA que le trasladaron y el IVA que le trasladó. Es decir, los 48 que le trasladó C y que se le pagó versus los 16 que le fueron trasladados por A y pagó. Dado este neteo, llamémosle, de que recibió 48, pero pagó 16 que son acreditables, B únicamente tiene que desembolsar 32 pesos del IVA para cumplir con sus obligaciones. Nótese precisamente que estos 32 pesos corresponden al 16% precisamente del valor agregado que le dio B al bien. La diferencia entre lo que pagó por el bien y lo que vendió al bien, los 200 pesos. La tasa del 16% aplicada a los 200 pesos de precio nos da el 32%. En términos generales, esta es la manera en la que funciona el IVA, de tal manera que únicamente se va afectando el flujo neto por el valor agregado de las personas que están en medio de la cadena de valor y desde luego el consumidor es quien termina pagando el impuesto completo. Como vemos, ya pasamos por todo el proceso y por fin ya estamos en el último punto del Project Finance, en el cual vemos la operación de la estructura. Ahora bien, como dejamos claro desde el principio, el atractivo de una estructura tipo Project Finance es el poder aislar por completo los flujos de los recursos en una persona, una sociedad de propósito específico,
y de esta manera pues contar con absoluta transparencia y control de qué es lo que se hace con los recursos que entran al proyecto, ya sea el dinero que meten los socios, ya sea el dinero que meten los bancos, o el ingreso que es generado por el proyecto. Y en ese sentido, vale la pena hacer hincapié que se tiene absoluto control y transparencia de los flujos de recursos, y este es el gran atractivo de aislarlos. Y la manera en la cual se asegura tener el control y transparencia del uso y los movimientos de los recursos es primeramente, como ya vimos, el aislamiento de todos los flujos financieros, de tal manera que nunca caen directamente en la sociedad de proyecto, sino siempre están siendo manejados por un fideicomiso de administración, garantía y fuente de pago. De esta manera, nunca tiene control directo de los recursos la sociedad proyecto. Repito, nunca la sociedad que está haciendo el proyecto tiene acceso a los recursos. Todos se manejan mediante el fideicomiso. Y en ese sentido, es que quedan aislados los fideicomisos en una serie de cuentas que vamos a estudiar más adelante en este módulo. Pero existen otros medios de control, de transparencia en la manera en la que se emplean los recursos. El principal es, normalmente ya se tiene presupuestado y planeado cómo es los gastos a ser erogados durante todo el proyecto, tanto en la etapa de construcción como en operación. Es parte del due diligence de carácter financiero que se hizo. Y en ese sentido, es normal que se presenten presupuestos conforme a las obligaciones pactadas bajo los documentos de crédito, y estos presupuestos son validados por el asesor técnico contratado por los bancos o por el ingeniero independiente. Es el mismo. El concepto es que haya un tercero que es un prestador de servicios independiente, que asesora al banco para decir efectivamente este presupuesto es razonable y si respeta los costos que efectivamente se van a erogar para poder desarrollar el proyecto. También existe otro medio de control y transparencia y es el desglose de información a la hora de que se presenta una solicitud de disposición, ya sea porque el crédito permite varias disposiciones o una sola disposición. Normalmente lo que se hace es el acreditado, en este caso la sociedad de proyecto, a la hora de presentar una solicitud de disposición ante el banco agente o el banco, pues hace el desglose de yo quiero tanto dinero y este dinero es para esto. Y en ese sentido hace el desglose de la información. En caso que los bancos estén de acuerdo con el monto de la solicitud de disposición y el uso que se le va a dar, pues simplemente lo autoriza. Y finalmente, en cuanto a, bueno, no finalmente, pero también otro medio es si va a haber un movimiento en las cuentas del fideicomiso, porque una vez más, este dinero nunca entra directamente a las sospechosas garras de la sociedad de proyecto, pero puede la sociedad de proyecto, el acreditado, el fideicomitente, sí puede solicitar que se haya una transferencia entre las distintas cuentas del fideicomiso por alguna razón para hacer un pago no presupuestado o este tipo de cosas. Pero normalmente lo que sucede es si se solicita hacer un aviso de transferencia de parte del fideicomitente a el fiduciario, que es quien tiene el control de todas estas cuentas, y no está en el presupuesto o no está incluido en una solicitud de disposición, probablemente el fiduciario entonces se va a voltear con los bancos, pedir autorización expresa por parte del banco agente o la totalidad del sindicato de bancos o una mayoría calificada, según lo que se negocie, para no incurrir en responsabilidad, para tener la certeza de que, bueno, esto que está pidiendo el fideicomitente, sí es a lo que está permitiendo los fideicomisarios, que son quienes están prestando el dinero para el desarrollo del proyecto. Normalmente así es como funciona, porque los fiduciarios no se mueven sin su carta de instrucción, no se mueven sin un aviso. Es muy difícil que se muevan para no incurrir en la responsabilidad si no tienen una solicitud expresa por parte del fideicomitente, que es quien en principio está operando el proyecto, y una autorización
por parte de los bancos, que son pues, los stakeholders mayores en el proyecto, en tanto que financian la mayoría del proyecto en muchos casos. Y el último control del medio de control y transparencia para el desarrollo, desde luego, en caso de que haya un incumplimiento, como ya sabemos, pues vaya, se le revocan las facultades, ya los fideicomitentes no tienen derecho a andar presentando o haciendo solicitudes al fiduciario, y pues normalmente se nombra a un interventor o a un sesionario, para que pues mientras esté administrando pues el fideicomiso, tal cual, el proyecto, en lo que pues se averigua qué se hace, si se renegocian los términos, si va a entrar un interventor, de manera más definitiva, o si de plano se va a vender todo el proyecto a un tercero que lo compre, y con base en eso ya empezar a cobrar las deudas que tiene el proyecto para con los bancos.